Buenas noches, doctora María Isabel. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo 8, conformado por Augusto Colina Kelly, Camayo Campián Oscar, Guamán Avilés Flor, León Flores Edgar y Mesones Abad Elba, en el curso de Criminología y Criminalística. Caso elegido. Recurso de nulidad número 416-2020 Lima Sur, encausada Luz Vanessa Bazán Huertas, agraviado Banco de Crédito del Perú. La elección del recurso de nulidad número 416-2020 Lima Sur responde a su relevancia jurídica en el ámbito del curso de Criminología y Criminalística, en lo referido a los delitos financieros bancarios y sus diversas modalidades. En el contexto actual, los delitos financieros representan una de las principales problemáticas del derecho penal moderno, debido a su complejidad probatoria y al impacto económico que generan tanto a nivel individual como colectivo. En estos casos, la determinación de la responsabilidad penal exige una rigurosa valoración de la prueba documental y así el cumplimiento estricto de las garantías constitucionales como la presunción de inocencia y el debido proceso reconocidos en la Constitución Política del Perú. El recurso de nulidad configura como un mecanismo procesal esencial para el control de las decisiones judiciales, permitiendo a la Corte Suprema verificar si las sentencias emitidas en instancias inferiores han respetado los estándares de suficiencia probatoria, motivación adecuada y una correcta aplicación del derecho penal. Este control resulta especialmente relevante en materia de delitos financieros, donde la prueba suele ser indirecta, técnica y de difícil interpretación según la Corte de Justicia de la República 2022. Desde una perspectiva académica, este informe contribuye a vincular la teoría del derecho penal económico con la práctica judicial, destacando la importancia de una adecuada construcción probatoria en casos que involucran afectaciones patrimoniales. En este contexto, permite reflexionar sobre el rol de la jurisprudencia en la consolidación de criterios uniformes que fortalezcan la seguridad jurídica en la persecución de delitos financieros. En consecuencia, el estudio del recurso de nulidad número 416-2020 Lima Sur no solo aporta un análisis de un caso concreto y real, sino también permite comprender los desafíos que enfrenta el sistema de justicia penal en la investigación y sanción de conductas ilícitas de naturaleza económica. Gracias, doctora. Doy pase a mi compañera Kelly. El caso analizado corresponde al recurso de nulidad 416-2020 Lima Sur, relacionado al delito de obtención fraudulenta de crédito en agravio del Banco de Crédito del Perú. Entre los años 2009 y 2010, una organización criminal obtuvo créditos bancarios utilizando documentación falsa como boletas de pago adulteradas, contratos ficticios y constancias laborales falsas para aparentar solvencia económica. Como resultado, se tramitaron 119 créditos fraudulentos por más de 3.600.000 soles, generando graves perjuicios al sistema financiero peruano. El principal problema jurídico fue determinar si una trabajadora bancaria que realizaba funciones administrativas tenía responsabilidad penal en el fraude. La Corte Suprema concluyó que la trabajadora no aprobaba créditos, no validaba documentación, por lo que su participación no constituyó un aporte relevante al delito y fue absuelta por falta de imputación objetiva. Este caso es importante porque desarrolla criterios de imputación objetiva y responsabilidad penal en delitos financieros, estableciendo que no toda participación administrativa genera responsabilidad penal, sino únicamente aquella realizada con dolo y participación relevante en el fraude. Base legal. La base legal del caso se sustenta en varias normatividades, sobre todo en la Constitución Política del Perú. En el artículo 139, inciso 5, garantiza la debida motivación de resoluciones judiciales y el debido proceso. El artículo 247 del Código Penal tipifica el delito de obtención fraudulenta de crédito, sancionando a aquellos que obtienen préstamos mediante engaño o documentación falsa. Asimismo, el artículo 317 regula el delito de organización criminal aplicable cuando varias personas se organizan para cometer delitos financieros. El artículo 36 establece penas de inhabilitación para funcionarios involucrados en delitos.
de este tipo, mientras que los artículos 80, 82 y 83 regulan la prescripción de la acción penal. Además, el Tribunal Constitucional, mediante el expediente 728 del 2008, señaló que toda resolución judicial debe estar debidamente motivada para evitar arbitrariedades. Finalmente, la resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros 2116-2009 obliga a que las entidades financieras deben implementar controles o mecanismos internos para prevenir fraudes y así proteger la seguridad del sistema financiero. Eso es todo, gracias. El caso analizado corresponde al recurso de nulidad 416-2020 Lima Sur, relacionado al delito de obtención fraudulenta de crédito en agravio del Banco de Crédito del Perú. Entre los años 2009 y 2010, una organización criminal obtuvo créditos bancarios utilizando documentación falsa como boletas de pago adulteradas, contratos ficticios y constancias laborales falsas para aparentar solvencia económica. Como resultado, se tramitaron 119 créditos fraudulentos por más de 3.600.000 soles, generando graves perjuicios al sistema financiero peruano. El principal problema jurídico fue determinar si una trabajadora bancaria que realizaba funciones administrativas tenía responsabilidad penal en el fraude. La Corte Suprema concluyó que la trabajadora no aprobaba créditos, no validaba documentación, por lo que su participación no constituyó un aporte relevante al delito y fue absuelta por falta de imputación objetiva. Este caso es importante porque desarrolla criterios de imputación objetiva y responsabilidad penal en delitos financieros, estableciendo que no toda participación administrativa genera responsabilidad penal, sino únicamente aquella realizada con dolo y participación relevante en el fraude. Base legal. La base legal del caso se sustenta en varias normatividades, sobre todo en la Constitución Política del Perú. En el artículo 139, inciso 5, garantiza la debida motivación de resoluciones judiciales y el debido proceso. El artículo 247 del Código Penal tipifica el delito de obtención fraudulenta de crédito, sancionando a aquellos que obtienen préstamos mediante engaño o documentación falsa. Asimismo, el artículo 317 regula el delito de organización criminal aplicable cuando varias personas se organizan para cometer delitos financieros. El artículo 36 establece penas de inhabilitación para funcionarios involucrados en delitos de este tipo, mientras que los artículos 80, 82 y 83 regulan la prescripción de la acción penal. Además, el Tribunal Constitucional, mediante el expediente 728 del 2008, señaló que toda resolución judicial debe estar debidamente motivada para evitar arbitrariedades. Finalmente, la resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros 2116-2009 obliga a que las entidades financieras deben implementar controles o mecanismos internos para prevenir fraudes y así proteger la seguridad del sistema financiero. Eso es todo, gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Con respecto a la realidad social, en este caso, el delito de obtención fraudulenta de crédito, se muestra cómo la criminalidad financiera ha aumentado debido al uso de las tecnologías digitales. La falsificación de documentos, la manipulación de información económica para acceder ilegalmente a los préstamos y créditos bancarios. Actualmente, muchas organizaciones criminales utilizan herramientas tecnológicas avanzadas para falsificar boletas de pago, contratos laborales y documentos financieros, afectando directamente la confianza de la población en el sistema financiero y generando así grandes pérdidas económicas.
A nivel nacional, casos como la crisis hipotecaria subprime en Estados Unidos, el fraude del banco Wells Fargo demostraron cómo la falta de control y las prácticas fraudulentas ocasionaron graves consecuencias económicas y sociales, incluyendo desempleo, pérdida de viviendas y desconfianza en las entidades bancarias. En el Perú, esta problemática también ha crecido debido a la informalidad económica en el uso de plataformas digitales. Muchas organizaciones elaboran documentos falsos para aparentar solvencia económica y obtener créditos de manera ilícita. Esto perjudica tanto a los bancos como a los ciudadanos inocentes cuyos datos personales pueden ser utilizados fraudulentamente. Asimismo, el informe resalta que algunos trabajadores administrativos e empleados bancarios son investigados solo por participar en trámites internos, aun cuando no tenían poder de decisión sobre la aprobación de créditos. Por ello se señala la importancia de investigar adecuadamente y respetar principios como la responsabilidad personal y la imputación objetiva. Finalmente, se concluye para que combatir este tipo de delitos es necesario fortalecer la educación financiera, mejorar la seguridad digital y reforzar los mecanismos de control dentro de las entidades financieras para prevenir fraudes y proteger la confianza de la sociedad en el sistema económico. Eso sería, doctora. Muchas gracias. Profesora, muy buenas tardes. Y siguiendo con la exposición, me tocó a mí la parte de la parte jurídica, ¿no? De la realidad jurídica tanto en Perú y también internacional. Y como vemos, al respecto a la realidad jurídica, el delito de obtención fraudulenta del crédito evidencia cómo el derecho penal económico busca sancionar los fraudes financieros, pero también establecer límites para evitar imputaciones injustas. En el Perú, este delito se encuentra regulado en el artículo 247 del Código Penal, el cual sanciona a quien obtiene o facilita créditos mediante engaño, documentación falsa o manipulación de información financiera. Su finalidad es proteger la confianza y estabilidad del sistema financiero. Sin embargo, jurídicamente no basta que una persona haya participado administrativamente dentro de un trámite bancario. También debe demostrarse la existencia de dolo, es decir, conocimiento y voluntad de participar en el fraude. En el caso de recursos de nulidad 416-2020 en Lima Sur, una trabajadora bancaria fue investigada porque intervino en procedimientos administrativos relacionados con solicitudes de crédito. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que ella no aprobaba créditos ni tenía capacidad de decisión, por lo que absolvió a la procesada al considerar que su conducta era neutral y no constituía un aporte funcional relevante. Esta decisión se sustentó en el principio de imputación objetiva, el cual establece que solo responde penalmente quien crea un riesgo jurídicamente desaprobado y contribuye realmente al resultado ilícito. Esta decisión, a nivel internacional, existen criterios similares. Por ejemplo, en Estados Unidos, luego de la crisis financiera subprime del 2008, los tribunales establecieron que la responsabilidad penal requiere participación directa y conocimiento del fraude. No basta ocupar un cargo dentro de una entidad financiera. En España se aplica la teoría del dominio del hecho, que señala solo puede considerarse autor del delito quien tenga control efectivo sobre su ejecución. Por ello, trabajadores administrativos o subordinados sin capacidad de decisión no responden penalmente. En Chile se aplica el principio de imputación objetiva, donde únicamente existe responsabilidad penal cuando el sujeto crea un riesgo jurídicamente desaprobado que produce el resultado ilícito. Además,
aquí en nuestra Constitución, en el artículo 139, inciso 5, protege la debida motivación de las resoluciones judiciales y el Tribunal Constitucional, mediante el expediente número 00728 del 2008, el Tribunal Constitucional señala que toda decisión judicial debe sustentarse en pruebas objetivas y evitar arbitrariedades. Bueno, profesora, en conclusión, tanto en el Perú como en otros países, la responsabilidad penal en delitos financieros exige dolo, participación relevante y pruebas suficientes, como el derecho penal moderno, que no sanciona simples sospechas ni relaciones laborales. Eso es todo de parte a mi exposición de este informe legal, profesora. Tengan muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Voy a dar continuidad a la exposición y en este momento voy a exponer las conclusiones. Como conclusiones principales tenemos que la obtención fraudulenta de crédito representa una forma importante de criminalidad económica, ya que afecta la seguridad del sistema financiero y la confianza pública. En el Perú, este problema ha aumentado debido al crecimiento de los servicios financieros digitales, la informalidad económica y las fallas de los mecanismos de control algunas entidades financieras. Además, el uso de documentos falsos, la manipulación de información y la suplantación de identidad demuestran el nivel de organización financiero que llevamos en nuestro Perú. En cuanto a la investigación, también concluye que la responsabilidad penal no puede atribuirse automáticamente a todos los trabajadores o funcionarios relacionados con un procedimiento, ya que es necesario de que haya un dolo para demostrar la capacidad de decisión o una participación relevante en el hecho delictivo. Por ello, en cuanto a los funcionarios administrativos o subordinarios sin control sobre el otorgamiento del crédito, no deben ser considerados responsables del delito. Asimismo, la imputación objetiva está actuando como un límite frente a la expansión excesiva del derecho penal económico. Esto significa que no basta una relación laboral o participación indirecta para imponer una condena. Se tiene que probar la conducta del investigado que generó un riesgo prohibido en el resultado ilícito. Otro aspecto fundamental es la debida motivación de las resoluciones judiciales. Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial deben usar sus decisiones en pruebas objetivas y suficientes, evitando condenas sustentadas solo en sospechas o pretensiones. Finalmente, la investigación señala que la prevención de este delito requiere establecer los controles internos y la supervisión financiera, además de impulsar la educación financiera, la seguridad digital, la capacitación especializada para los fiscales, jueces, operadores jurídicos, garantizando investigaciones rigurosas y respetuosas de los derechos fundamentales. Muchas gracias. Bien, para darle ya punto final a nuestra exposición, me voy a ir con las recomendaciones. Recomendación número 1. Se recomienda que las entidades financieras fortalezcan sus mecanismos de control interno, implementando sistemas tecnológicos modernos de verificación documentaria, validación, tanto en el tema biométrico, supervisión digital y también que permitan detectar oportunamente operaciones sospechosas relacionadas con el fraude crediticio, falsificación de documentos y suplantación de identidad. Como número 2 tenemos que resulta necesario que el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía del Perú desarrollen programas permanentes de capacitación especializada en materia de derecho penal económico. También un análisis de auditoría documental y delitos informáticos a fin de mejorar la calidad de las investigaciones relacionadas con obtención fraudulenta
en cuanto al crédito y garantizar una correcta valoración de las pruebas, ya sean de las pruebas financieras y también digitales. También es recomendable que toda investigación penal relacionada con delitos financieros se realice mediante el análisis individualizado de la conducta de cada trabajador que se encuentre involucrado, para así evitar imputaciones genéricas sustanciadas económicamente y únicamente en relaciones laborales o participación administrativa indirecta. También, asimismo, resulta fundamental promover políticas públicas orientadas a fortalecer la educación financiera y la cultura de seguridad digital en la población, especialmente en sectores vulnerables económicamente. Muchas personas desconocen los riesgos asociados al manejo de la información digital personal y al uso de las plataformas financieras virtuales, situaciones que facilitan su captación por organizaciones criminales dedicadas al fraude crediticio. Muchas gracias.